Bueno, ahí creo que estamos. Buen día, buenas tardes, buen día, depende de dónde nos escuchan y dónde estamos nosotros, ¿no? Argentina, Italia en este momento. Leticia, un gusto, Un bienvenida. gusto, un gusto, Ilse. Buenas tardes, buenas noches desde acá. Un gusto a vos y gracias por la invitación. Bueno, en esto que compartíamos antes de la grabación, normalmente el objetivo de la entrevista, más que dar a conocer el abordaje en lo que cada uno está, es fundamentalmente conocer a la persona, porque creo que de eso se trata. A veces se habla de ciencias sociales, a veces se habla de humanizar la psicología, humanizar la salud. Bueno, yo creo que el principio es comenzar por rostros, por personas, por historias de vida y después por la teoría, la técnica, el tratamiento, la práctica. Así que de ahí surge esto de bueno, darnos, hacer un diálogo y presentarnos. Así que bueno, en principio, ¿quién es Leticia? ¿Cómo Leticia llega en Paraguay, en su lugar, en su contexto social, histórico, a elegir psicología como carrera? Y después, en todo caso, bueno, ¿cómo llega a la sistémica? Ok, gracias, Ilse, y gracias por la invitación. Realmente un placer estar acá contigo hoy y poder compartir un poquito mi historia de vida. Bueno, psicología, la verdad que la primera vez que a mí me empezó a nacer la idea de estudiar psicología fue justamente cuando era adolescente, cuando estaba en el colegio, en la secundaria, que me acuerdo que, bueno, que formaba parte de grupos de voluntariado, que teníamos un comedor de niños en el colegio y bueno, estábamos ayudando siempre a las comunidades. Después también hacía voluntariado aparte con todo lo que sería ayudarle a la gente en Paraguay. Con mis compañeros de colegio fundamos una asociación que se llamaba Asociación Paso a Paso, que era justamente para ayudar a la educación del país, ¿verdad? El objetivo era ayudarle a las escuelas públicas bueno, a poder tener los materiales para las clases, para poder recibirle a los niños. Y de ahí nació mi interés siempre por poder hacer algo tanto para la comunidad como para las personas. Al comienzo me interesaba bastante la parte de trabajo social y luego empecé a averiguar entre lo que es asistencia social, trabajo social, ingeniería social y psicología, y viendo los programas académicos, los programas de estudios de diferentes universidades, me gustó mucho lo que es la carrera de psicología, porque me parecía algo, eh, un camino apasionante para poder conocer un poquito de, bueno, la naturaleza del ser humano, ¿verdad? De cómo somos, de entender un poquito la complejidad y poder ayudar desde ahí. Entonces, bueno, me inscribí en la universidad, yo soy egresada de la Universidad Católica de Asunción, Paraguay, soy paraguaya. Y bueno, empecé mis estudios luego del colegio a 19 años. Empecé la carrera de psicología, los primeros 3 años fue más bien un pantallazo de psicología general, y luego en el segundo semestre del cuarto año, ahí, bueno, tenías que elegir un poquito el enfoque, ¿no? El énfasis. Y ahí fue un dilema de nuevo, porque, bueno, a mí me gustaba mucho, me apasionaba mucho la clínica, siempre, pero tenía mucho miedo por el tema laboral, ¿verdad? Nos decían, no sé si después cómo lo aplicamos. Y al mismo tiempo yo estaba trabajando en empresas, en el momento cuando estaba estudiando, en Paraguay te dan la posibilidad de, bueno, de trabajar y estudiar al mismo tiempo. Entonces yo estaba trabajando en recursos humanos, una empresa, y entonces también me gustaba mucho lo que es la idea
sistema de las organizaciones, de ver un poquito bueno, cómo las personas, cada una influye en todo un sistema de tanto institucional como organizacional, ¿no? Y bueno, no me decidía hasta que dije, bueno, voy a hacer los dos. Entonces Muy bien. me decidí a ¿Por hacer qué los tengo dos. que elegir uno? ¿Por qué no los dos? ¿Por qué no los dos? ¿Por qué no los dos? Y dije, bueno, ya que me gusta tanto y estoy trabajando también en la parte laboral, bueno, ¿por qué no ver la psicología desde ambas perspectivas, ¿no? Y bueno, y ahí empecé con las clases de psicología clínica, teníamos a la mañana las clases de psicología clínica, prácticas en el COP, que sería la Cámara Gesell, con pacientes a la tarde, y a la noche tenía clases de psicología organizacional. O sea, prácticamente vivía en la facultad. Era así, todo el día en la facultad, por 2 años y medio estuve así. Eh, y bueno, la verdad que fue una decisión que prácticamente me ayudó a ver la psicología desde diferentes aspectos también, ¿verdad? Yo tenía mis compañeros de clínica y tenía también mis compañeros de laboral, y cada uno me contaban sus experiencias, cómo lo vivían ellos en el trabajo, yo veía los miedos de la gente de clínica y también el estrés de la gente laboral. Entonces, la verdad que aprendí muchísimo esos años. En esos años estuve trabajando en proyectos siempre, no podía agarrar un trabajo fijo porque no me permitía mis estudios, pero sí estuve organizando congresos, organizé un congreso de psicología, el primer congreso de estudiantes de psicología, el COLAEPSI se llamaba, en Paraguay, y siempre formé parte bueno, de grupos de jóvenes donde la psicología nos unía. O sea que Y también bueno, estabas en el tema de gestión, digamos. estaba también en el tema de gestión, sí. Y Leti, en esto de estas dos elecciones, ¿no? Que eh, había, existía o existe en Paraguay, como porque, digamos, hay diferencias en algunas academias, pero ¿existía alguna teoría reinante de la cual se veía ambas cosas? ¿Tuviste la posibilidad de ver distintos abordajes en esta etapa de clínica y laboral organizacional? ¿O persistía o insistía más un abordaje que otro, dos o tres? ¿Cómo era ese momento de formación? Muy buena pregunta. Bueno, porque la verdad que nosotros en clínica teníamos diferentes abordajes, ¿no? Teníamos clases tanto de psicoanálisis, de la parte evolutiva, la parte, digamos, de entrevistas, del psicoanálisis, y también teníamos sistémica, la parte más directiva, más estratégica, y sistémica, la parte más constructivista. Teníamos dos profesores distintos, ¿no? Luego también tuvimos un poco lo que es la parte comportamental, pero sí el enfoque más fuerte en la psicología en ese momento era el psicoanálisis, me acuerdo. Pero sí, al mismo tiempo, nosotros, el psicoanálisis, porque también hicimos muchos años de cámara GSL desde el psicoanálisis, los primeros años. Pero los últimos años ya también abarcamos lo que sería la mirada sistémica. Tuvimos en la Universidad Católica, estaba justamente el maestro Raúl Estelato, que fue uno de los pioneros en sistémica en Paraguay, y la verdad que con él sí pudimos aprender mucho de lo que es la teoría sistémica y también la práctica, porque luego hacíamos prácticas en el consultorio, en el COP, en las cámaras GESEL, debajo la supervisión de los profesores y sus asistentes. Entonces pude ver un poquito diferentes corrientes, y sí, en mis clases de organización, los profesores eran más bien sistémicos, porque era justamente la idea de cómo la persona, el individuo, forma parte de una organización, y que, bueno, la suma
de las partes, que cuando está en conflicto un departamento, una empresa, o sea, eso afecta justamente a todo. Y ahí sí tenía más la mirada sistémica. Entonces ahí fue donde lo que, digamos, de a poco mi camino se iba más hacia lo sistémico y también por la misma experiencia laboral que estábamos muy, muy enfocados en lo que es la mirada, el impacto de los sistemas. Contame en ese momento, digamos, ¿hay algún docente, algún profesor, alguna situación como esta que estás marcando, la cuestión de la práctica, que incidió más en tu camino hacia la sistémica o se fue dando naturalmente? ¿Cómo indicás a alguna persona que en esta etapa te tocó, digamos, te hizo valorar, apasionarte por ese camino? La parte misma de lo que estabas haciendo a nivel de experiencia de trabajo te llevó por ese camino, o cómo podrías contarnos qué pasó en vos en ese momento para, digamos, después decir, bueno, voy a continuar con una formación propiamente sistémica. Bueno, ahí en ese momento me acuerdo que mi primera curiosidad fue hacia el psicoanálisis, cuando estaba en los primeros años, te soy sincera, porque tenía una profe de psicoanálisis que se llama Elena Codas, que era fantástica, era súper apasionada y despertaba la curiosidad de todo. Entonces con ella sí tomé algunos cursos de lectura. Ella tenía como un curso de lectura en su casa, y hicimos algunas lecturas en psicoanálisis en los primeros años de la universidad. Estoy hablando de primeros años, tercer año, segundo, tercer año, ¿no? Luego, cuando estaba en cuarto, cuando estaba haciendo ya el énfasis, ahí sí le tuve como maestro a Raúl Estelato, y la verdad que me pareció bastante interesante sus clases, sobre todo la mirada de la cibernética, del feedback, ¿no? Como esta idea de cómo justamente cada uno después construye, y esta mirada Claro. de cómo cada área afecta al otro, ¿no? Entonces, me pareció bastante interesante, y él tenía su escuela también, que se llamaba el SAF, o sea, se llama el SAF, que sería una escuela de formación sistémica. Entonces, decidí irme a su escuela también a ver cómo era, a tomar algunas clases, me escribí. Y ahí me encantó la dinámica de la escuela, porque la escuela era prácticamente, teníamos los fines de semana, viernes y sábados clases, y teníamos la parte teórica donde íbamos revisando diferentes autores como Virginia Satir, Paul Václavic, Milton Erickson, eh, Don Jackson. Después vimos diferentes autores sistémicos, Nardone, ahí justamente empieza un poquito lo que es el amor hacia la terapia estratégica también. Y teníamos prácticas los sábados, y era como un circuito cerrado donde, bueno, en un lado estábamos como observadores, en la parte hacíamos equipo terapéutico, y en otro lado estaba el terapeuta con el paciente. Y, y siempre supervisado por Raúl, que él te llamaba cada vez que, bueno, te quería decir algo, tenía un teléfono y te llamaba, te orientaba un poco, y también entraba como coterapeuta en el caso que, bueno, que uno necesite justamente una orientación con el paciente. Y la verdad que sí, ahí fue mi primera experiencia también con la parte clínica, porque empecé a atender pacientes ahí. Empecé un poco a perder el miedo a lo que es justamente entrar con el paciente, hacer las preguntas, indagar un poco, hacer las primeras intervenciones. Y fue una experiencia increíble, y me gustó mucho porque lo vi como algo bastante práctico, y algo que también iba muy acompañado
a mi formación, a mi perspectiva en ese momento. Entonces, esta idea de tener un día de teoría, un día de práctica, también me despertó bastante la curiosidad por lo que es la corriente sistémica y también porque pude ver resultados en los pacientes que veíamos, en las familias, en las parejas, y fue así, me fui enamorando de a poco a la sistémica. Me gustó bastante y también veía que la sistémica se aplicaba tanto en la parte clínica como en lo laboral. Entonces yo Claro. podía unir ambos énfasis desde esta corriente. Me permitía Y justamente unir. mientras tanto, en este interín, también fuiste, eh, porque la verdad que llevar adelante las dos cosas es, cuando uno lo piensa en tiempo, es mucho de tu espacio vivencial que ocupa estas dos formaciones, ¿no? ¿También le Sí. sumaste algo de ascripciones, de estar en algunas cátedras, de acompañarte? ¿Te llamó también la docencia o eso no estuvo presente en tu proceso? Sí, me llamó también la docencia. Te cuento que, bueno, fui asistente asistente de docente, sería, sí, de Sí. una profe, de una Areco, María Angélica Areco se llama ella, sería una profe de organizaciones, la parte de psicología laboral, ¿verdad? Le ayudé en la cátedra justamente a preparar algunas clases, estuve asistiéndole a ella cuando estaba en esos años allá también. Y ahora actualmente me estoy dedicando también a la docencia, ¿verdad? Justamente estoy enseñando en la escuela sistémica de Paraguay y estoy haciendo las prácticas para poder enseñar también en el Centro de Terapia Breve Estratégica. Estoy haciendo el afiancamiento, que sería la asistencia a algunos docentes también aquí. ¿Verdad? Me voy a Barcelona a dar algunas clases acompañando a los docentes y hago asistencias en algunas clases y soy evaluada por los participantes también. Estoy en proceso de afiancamiento, que sería proceso de asistencia a la cátedra para luego ser docente oficial. Bueno, Eso pero último. ahí viene esto de dónde estás ahora y cómo llegás ahí. ¿Por qué llegás ahí? Eh, ¿Cómo aparece Nardone en tu vida? Yo creo que es más amplio, como hay un movimiento de existencia de un lugar a otro. Sí. O sea, no es solamente una cuestión formativa o una cuestión de trabajo, es un movimiento de vida, de existencia. ¿Y cómo llegás a donde estás ahora? ¿Qué te motivó a hacer esto? Y cómo llegaste digamos, a la terapia estratégica evolucionada, a Nardone. Ok. Bueno, volviendo un poquito a la época de la universidad, con la escuela sistémica, ahí decidí que, bueno, era lo mío. Hice 4 años de formación de la escuela sistémica, terminé la universidad y seguía siempre en el instituto. Luego, en la escuela sistémica, ahí leí mi primer libro de Nardone que se llamaba Miedos, Pánicos y Fobias, que era el libro donde él habla el protocolo de ataques de pánico. Bueno, ese libro, no, tipo leí y dije, no, no, esto es fantástico, es genial, porque en pocas sesiones, en 3 sesiones, se veía así el desbloqueo y lograba solucionar problemas o síntomas que antes no se solucionaba en poco tiempo, ¿verdad? Pertenecían más a largas terapias. Entonces me pareció súper interesante el enfoque y lo veía como algo bastante innovativo y revolucionario sobre todo, ¿no? Como algo que rompía todos los esquemas. Y yo dije, no, esto era como un poco un Milton Erickson, pero actual. Y dije, Claro. esto está muy genial, me gusta, me encanta cómo une
lo que es la parte de la comunicación estratégica, las reestructuraciones, el lenguaje también utiliza mucho lo que es el lenguaje de Erickson y las prescripciones, ¿verdad? O sea, era súper interesante. Y ahí aplicamos en la práctica siempre del SAP, aplicamos el protocolo en un caso de ansiedad con pánico. Y ahí vimos, o sea, yo vi y ahí dije, no, esto es wow. Vi el resultado que la persona empezó a mejorar en poquísimo tiempo. Y ahí, Estamos bueno, hablando de qué año más o menos y estamos hablando de aquí en el 2015, 2015. 2012, no, llego a Italia en el 2015, entonces esto fue en el 2011 más o menos. Ah, mirá vos. 2011, 2012, sí, 2011, 2012, cuando yo estaba terminando la universidad. Sí, y ahí hablo con Raúl, con este lato, y me dice, mira que él, Nardone, es uno de los, uno de los referentes hoy en día en lo que es la parte de psicología estratégica y él Y tiene está su vivo, y escuela y está vivo. está vivo. Y está vivo, sí, me dijo, y está vivo, anda, si podés, anda, aprovecha y formate con él, ¿verdad? Y a mí me dijo, es una experiencia única, averigua, contacta con ellos, ponete en contacto con Valeria, que es justamente Vale Fernández, que años atrás Vale ya justamente había hecho también la experiencia de venir a Italia. Me dijo, ponete en contacto con ella, yo te doy su número. Y luego dije, bueno, esto tengo que ver cómo hacer, ¿no? Me puse en contacto con Vale, me pasó el contacto también ella, después le escribí un mail al centro, a la escuela, que sería el Centro de Terapia Breve Estratégica, que está aquí en Italia, y estaba viendo cómo hacer con el tema si había becas, no había becas, con el gobierno, con la embajada, y era así, las becas eran muy difíciles porque era una escuela de psicoterapia privada. Claro. Entonces las becas eran más para las universidades. Entonces era así, Dios mío, ¿cómo hago? Yo en ese momento estaba trabajando en una empresa de recursos humanos y dije, bueno, es un proyecto que voy a ir trabajando de a poco, voy a ir ahorrando, juntando plata y después seguí siempre en contacto con la escuela, con el Centro de Terapia Breve Estratégica y conseguí un descuento de parte de ellos y le expliqué la situación, que mi interés por formarme ahí, me dieron un descuento ellos y junté todos mis ahorros y me fui, o sea, vine, vine a Italia. Vine a Italia en Hago el... un parate ahí como para algo muy interesante lo que me decías de este formador tuyo en Paraguay. Qué bueno de estos docentes, estos formadores que no retienen a sus aprendientes, sino que cuando ven que hay algo más y qué interesante que Raúl me decías, ¿no? Se llama Raúl. Raúl Estelato, sí, Raúl, que mi te abra. primer maestro. Claro, pero qué interesante, ¿no? Esto de verdaderamente la pasión por enseñar y por el aprender sobre todo, y Sí, cómo no te retuvo, sino que al contrario te dice, mirá, acá podés ir, fíjate si podés. Es para destacar eso, porque no todos hacen eso. Muchos mantienen su kiosquito, su almacén, sí, sus, o su supermercado, si es más una universidad, y no buscan así. esto de abrir panoramas. Así que es de destacar esto, ¿no? Me parece muy, muy interesante. Y bueno, y lográs llegar ahí. Sí, Ah, logro. No, la verdad que así mismo como decís, yo estoy súper agradecida con él porque me mostró o sea, digamos, una opción en lo que es la formación, ¿verdad? Bastante interesante y me inculcó justamente, me despertó el interés por lo que es la formación estratégica. mm, Eh, y bueno, en ese tiempo yo estaba trabajando en una empresa de recursos humanos en Paraguay que se llamaba Jobs. eh, y también estaba trabajando en consultorio.
hacía las dos cosas. Estaba haciendo, trabajaba en las organizaciones, capacitaciones y formación, y luego tenía mi consultorio, que tenía 3 veces a la semana, que compartía con Vale. Ahí, en el centro de Asunción, teníamos las dos nuestro consultorio. Y entonces yo estaba haciendo ambas cosas, tanto la parte laboral como la parte clínica. Fui ahorrando por 2 años y luego en el 2015, enero del 2015, llego a Arezzo, es la ciudad donde está el Centro de Terapia Breve Estratégica. Sí, llego enero del 2015 con un frío Claro, la de... diferencia entre el enero de Paraguay o de acá de la zona norte de la Argentina y el Imagínate, enero de nada que ver, digamos. yo salía con un 45 grados de temperatura y llegué acá con un -5, un frío, me acuerdo, así, impresionante. En una ciudad, un pueblo toscano, ¿verdad? Porque Nardone es de Arezzo, él nace ahí. Entonces él se fue a Estados Unidos, a Palo Alto, California, y él decidió traer su escuela en la ciudad donde él nace, ¿verdad? Y todo el mundo me decía, ¿y dónde te vas a estudiar? ¿Te vas a estudiar a Roma, a Milán? No, no, yo me voy a estudiar a Arezzo. ¿Dónde? ¿Por qué Arezzo? ¿Verdad? Porque Arezzo era así un pueblo súper chico. Claro, Y la verdad que contémosle por ahí a la gente que por ahí no está tan familiarizado con los lugares significativos, porque a diferencia de otros referentes, cuando se habla de Europa normalmente se habla de la Escuela de Milán y la Escuela de Roma como dos emprendimientos que sí, tienen sus referentes, obviamente, sí, pero es como que en general cuando se da en las universidades, en la academia, se habla mayormente de la Escuela de Milán y la Escuela de Roma, ¿no? Entonces, por eso también la gente que tiene un conocimiento o reducido o por ahí toque de oído dice Roma-Milán, ¿no? sí, así mismo, así mismo. Y bueno, yo no, Arezzo, vine a Arezzo, estuve 2 años en Arezzo, donde, bueno, ahí hice la formación me escribí el máster en psicoterapia breve estratégica, que fueron más o menos 1900 horas de formación, donde ahí fue la formación, Ilse, más intensa, difícil y desafiante toda mi vida. Primero porque yo venía con 6 meses de italiano que había estudiado, pero nadie me dijo que en Italia habían diferentes dialectos que Claro. eran así. No, imagínate, yo llegaba y una cosa era el italiano para hablar, para conversar, y otra cosa era ver pacientes todo el día que venían desde distintos puntos de Italia, del sur, del norte, y venían de distintas partes de Italia para tratarse con Nardone. Y nosotros veíamos los casos, ¿no? Entonces era mucha práctica, mi experiencia fue mucha práctica, bueno, el Centro de Terapia Breve Estratégica, la idea es justamente aprender el modelo, la escuela de pensamiento a través de como una construcción, un laboratorio de pensamiento a través de la práctica y luego justamente bajar la teoría a la práctica, ¿no? Entonces, de lunes a viernes, más o menos el horario empezaba a la 1 y terminábamos a las 8:30, 9 de la noche. Veíamos casos clínicos encerrados ahí todos, a ver, observación de 22, 24 casos por día, donde, bueno, vos estabas observando casos, le veías a Nardone trabajar con sus pacientes, también en circuito cerrado, y luego también, Es interesante las dos cosas que decís. Además de estar participando en ese momento presente que Nardone estaba trabajando, también se grababa, ¿no? Se así filmaba mismo,
y entonces era un trabajo muy, muy minucioso para ver todo, ¿no? Movimientos, palabras que se usaban, todo, ¿no? Todo, o sea, la panorámica y sobre todo esta cuestión de, volvemos al punto de generosidad de Nardone, o sea, y de su pedagogía, que es una pedagogía haciendo, el siendo es haciendo, y esto del centro en la cuestión de la práctica, ¿no? La terapia como práctica. Así mismo, así mismo. Justamente, y eso lo que hace Nardone rompe también muchos esquemas acá en Europa, porque acá hay mucha teoría en las universidades, mucha teoría, y la escuela de Nardone es bastante práctica, y tenemos, obviamente la teoría es importante, la vemos el fin de semana, el sábado y domingo nosotros teníamos teoría, o sea, era de lunes a viernes ver casos clínicos y las clases eran Fueron 2 años dedicados a eso. 2 años dedicados a eso. Sábados empezaban a las 9 de la mañana las clases y terminaban a las 6, 7. Y domingos teníamos plenarias, que son como seminarios abiertos, Ah, o donde sea, venían todos los días tenían todos ocupado. los días, todos los días. Solamente teníamos libres 2 domingos al mes que nos daban así, o sea, 2 domingos de plenaria y 2 domingos libres. Y cuando era fiesta en Italia, cuando era día del santo de San Francesco, esos días teníamos libre, pero pasaba cada tanto, ¿no? Pero sí, era todos los días, fue intenso, por eso fue una formación, para mí fue una de las mejores formaciones que uno, como, no sé, como que pude tener, y bastante intensa, la verdad que sí, bastante. Yo llegaba a mi departamento con la cabeza toda vuelta, los primeros meses, sobre todo por el idioma, que Claro. escucharle, intentar seguir Mucha todo, pero intensidad, mucha intensidad, mucha intensidad. sí, mucha ansiedad. ¿Terminás esta experiencia en qué año? Finales del 2016 yo termino, finales de 2016. 2016, sí. 2017 yo vuelvo a Paraguay y luego, bueno, ahí en Paraguay estoy como un año más o menos. eh, Empiezo a trabajar también en Paraguay y luego decidimos con mi marido volver a Italia, porque Perdón, en ese interín, o sea que ese año te sirvió también para trasladar toda esta experiencia a tu comunidad. así mismo. Un año de todo esto que se incorporó, llevarlo adelante en Paraguay, en Asunción, digamos, ¿no? Así mismo, la idea era justamente transmitir todo lo que fui aprendiendo aquí, transmitir a mis colegas de Paraguay, ¿no? Transmitir a mis colegas, poder formarlas a ellos. Estando aquí, me contactaron de la Escuela Sistémica, ESPA, de Paraguay, y me invitaron a formar parte del plantel de docentes. Entonces, también una vez que llegué a Paraguay, dicté clases ahí dentro del instituto y también hice mis cursos de formación, mis cursos abiertos de formación a colegas. Y Qué la bueno. idea, justamente lo que estamos trabajando es para de a poco ir llevando, abriendo un máster allá. Ese es uno de los objetivos, ¿verdad? De a poco ir llevando el máster allá a la escuela. Me encantaría poder llevar la escuela allá en Paraguay. Y es un trabajo de diferentes pasos que justamente la idea es hacerles conocer también a los colegas lo que es la formación, la escuela estratégica, ¿verdad? Buenísimo. O sea que en el 2018, con tu familia, Sí, volvés a Italia. vuelvo a Italia. Vuelvo a Italia. Vuelvo a Italia. ¿Por qué vuelvo a Italia? Bueno, porque o sea, Francesco, mi marido, también es terapeuta estratégico y él Ah, mirá vos, estaba, qué bueno. sí, bueno, en el tiempo cuando vine aquí a Italia a hacer la formación,
También, bueno, ahí le conocí a Francesco, que fue también mi compañero del máster, mi compañero de formación, y bueno, nos hicimos novios, salimos un par de meses, ¿Francisco es después italiano? Francesco es Ah, te italiano y robaste un estratégico. italiano y te lo llevaste para Paraguay, mira vos. Y nos fuimos a Paraguay, sí, nos fuimos a Paraguay juntos. Francesco es estratégico también, es terapeuta estratégico. Y la formación para los italianos es de 4 años. Ah, Entonces, justamente él estaba en los últimos años, tercer año, cuando nos fuimos a Paraguay. Y entonces, bueno, hicimos todo el trabajo juntos allá de promocionar el modelo, de dar clases, de formar a los docentes. Y luego volvimos justamente para que él culmine la escuela de especialización, que le faltaba unos años. Y en el tiempo, cuando volvimos aquí, yo empecé a hacer también el curso o sea, yo aparte del máster en psicoterapia clínica, hice un curso de alta formación, sería curso de alta formación donde todas las clases eran con Nardone, que él prácticamente te enseñaba cómo transmitir el modelo, ¿no? Como en diferentes clases, cómo transmitir el modelo, como para poder enseñar luego, ¿no? o sea Era que como ya no, desde ese momento ya estamos hablando de que el sueño, ese sueño de llevar el centro a Asunción y desde ahí a Latinoamérica, o sea, tiene elementos concretos, se han concretado, o sea, te estabas formando para ser un referente y un puente pedagógico, didáctico de este abordaje en Latinoamérica. así mismo, porque el curso de alta formación es un curso donde una vez que terminas el máster en psicoterapia, es un curso que recibís una invitación, o sea, no es que está abierto a todos, es un curso cerrado que solamente se les invita a quienes formarían parte de la docencia, parte del plantel de docente. Y es un curso de evaluación constante, donde cada clase era una prueba de cómo preparar un discurso, cómo hablar en diferentes momentos. Y las evaluaciones también lo hacía Nardone con Estefano, que es justamente su director. Entonces hacían ellos dos y los participantes del curso. Fue un curso que aprendí muchísimo también a poder transmitir lo que es el modelo y sobre todo los diferentes pasos a la hora de dar una clase, ¿no? Para poder justamente también hacerle llegar a los participantes, ¿no? En tu experiencia, Leti, en esta, porque eh, es interesante porque no estamos hablando ni de Escocia, ni Inglaterra, ni de Estados Unidos, estamos hablando de Italia que es muy cercana, sobre todo a Latinoamérica, sobre todo a la Argentina, ¿no? Sí, Por todo este tema de intercambio en momentos de la historia del mundo, por el tema de las guerras y demás, hay mucho intercambio, pero en lo propio de encontrarte con pacientes, con el tratamiento en Italia, vos teniendo una experiencia formativa, pero a la vez viniendo de una comunidad latinoamericana, implementando este abordaje con personas de ese lugar. ¿Viste alguna cuestión en común? ¿Viste diferencias significativas? ¿Pensás que tranquilamente se puede trasladar más allá del escenario las técnicas, las estrategias en ambas comunidades? así mismo. Yo viendo aquí los casos, tanto en la escuela, también los casos, las prácticas que tuvimos y trabajando con mis pacientes de Paraguay y de diferentes partes del mundo, yo veo que este es un modelo pragmático que se aplica a diferentes culturas, diferentes contextos, donde seguimos un esquema de problem solving y eso se adapta
a todas las culturas, o sea, va más allá de lo que serían las diferencias en cuanto a costumbres, tradiciones, se adapta a diferentes culturas, incluso nosotros la supervisión, cuando hacemos la supervisión de casos, tenemos colegas de diferentes partes del mundo que aplican también el modelo tanto en Rusia como en España, como Qué en bueno. Chile, en México, y sí, y se aprende muchísimo también de los casos de ellos. Y yo la verdad que no veo ninguna en cuanto a diferencia cultural, como el impacto del modelo, no lo veo que es menos eficaz o menos eficiente en Paraguay o acá, no, es igual, el resultado, la eficiencia, eficacia de resultados es la misma en diferentes culturas y en diferentes áreas, ¿verdad? También incluso es un modelo bastante flexible que se adapta también al lenguaje, porque se utiliza mucho el lenguaje del paciente, Ujú. se utiliza mucho también para justamente conocer, crear relación, se utiliza varias preguntas, se utiliza el diálogo estratégico, entonces es más bien un modelo que se aplica en conocer el problema, en conocer la dificultad, en conocer aquello que mantiene el problema en el presente y a partir de ello ver la persistencia e interrumpir ese círculo, ¿no? Romper ese círculo disfuncional para el paciente y crear uno mucho más funcional para el paciente. Entonces se Eh, adapta a diferentes culturas. Leti, ¿qué te parece que este aporte de Nardone es un aporte a la sistémica o estamos hablando de que se produjo otro abordaje independiente de la sistémica? Yo diría más bien que es una evolución de la sistémica, que sería, va más allá de la sistémica porque aparte de la teoría sistémica, une también la teoría constructivista, que Ujú. parte de la idea que no existe una sola realidad, sino que existen varias realidades cuando podamos justamente crear, ¿verdad? Y la idea de que cada uno de nosotros construye lo que después sufre o no. Entonces, une no solo, la base teórica no es solamente sistémica, sino también constructivista. Entonces, va más allá de la mirada sistémica, evolución. Eso en relación por ahí al modelo y a la teoría. César Vázquez nos decía, puede ser, no sé qué opinás vos, que también le aporta cuestiones protocolares, protocolos de acción bien descritos, puntillosos y que se pueden ser trasladados, digamos, a escenarios de culturas diferentes también. Eso puede ser como un aporte también, los protocolos que agrega Nardone. Los protocolos, gracias por tu pregunta, porque me encanta, porque eh, hay mucha confusión de lo que es la idea de los protocolos que justamente fueron creados en el Centro de Investigación de Arezzo, ¿no? Bueno, antes que nada, ¿cómo nacen los protocolos? Nacen siguiendo el método justamente empírico experimental, donde se aplica con diferentes 100 casos similares de un problema, un trastorno, se aplican ciertas maniobras terapéuticas a nivel de comunicación, a nivel de intervención, de estrategia, y se ven se vieron que ciertos resultados eh, ciertas maniobras terapéuticas aportan ciertos resultados, ¿no? Eh, los protocolos más bien son una guía para nosotros, los terapeutas, pero no es algo rígido o algo estandarizado que Claro. tenemos que aplicar siempre sí o sí. Incluso en la escuela de formación no es que te dicen, toma, este es el protocolo, no, vos vas vas armando en forma conjunta el protocolo, observando varios casos, observando varios pacientes, varias clases, leyendo varios libros. Entonces,
cada uno justamente vas construyendo la idea de ese protocolo, ¿verdad? Entonces, es una guía que tenemos porque nos ayuda justamente a saber qué hacer en cada encuentro, ¿verdad? Porque la terapia breve estratégica abarca diferentes fases. ¿Sí? La primera fase es la fase de definición del problema, nos ayuda con las guías, las preguntas claves, eh, las maniobras en cuanto a comunicación, en cuanto a intervención, a relación, pero no es algo rígido. Incluso en las supervisiones con Nardone, Nardone siempre le brontolea, se dice en italiano, como se plaea con los afiliados que siguen solo el protocolo así tal cual. Dice, no, el protocolo es algo justamente, una guía para nosotros, pero no nos olvidemos que cada persona es única, original y obviamente se adapta, la comunicación va cambiando, la relación va cambiando. Y también nosotros vamos viendo que algunas tareas funcionan con algunos pacientes, con otros las tareas mismas se van modificando también. Entonces es súper flexible el protocolo, ¿sí? O sea Es algo que uno bastante... puede tener una guía y tiene que estar atento a esta singularidad que provoca esta guía, porque entonces por ahí yo también puedo hacer algunos ajustes, Claro, hacer alguna, digamos, puntuación mayor. Está esto que bien decís vos, más que es un protocolo como guía, pero no es una como guía. esto hay que hacerlo sí o así. Así Sí o sí mismo. así. Es una No. guía. No. Es solo Ah, una guía que justamente es una guía porque te explico, en la terapia también lo que abarca, lo que, digamos, hace que la terapia breve sea revolucionaria también es que va a, a las lógicas no ordinarias, que son las lógicas, nosotros no vemos la parte lineal, causa-efecto, sino más bien vemos las lógicas paradójicas, lógicas contradictorias, lógicas de las creencias, que la mayor parte de los problemas humanos se forman en estas lógicas no ordinarias. Entonces, la intervención de los protocolos también van justamente calzando a estas lógicas. claro, que tiene que Entonces, ver con tomar en cuenta el lugar que tiene el lenguaje, lo indeterminado como parte de la existencia de los seres vivos. así Bueno, mismo. es muy interesante la epistemología que puede derivar de esto, digamos, desde la misma práctica. Leti, como Sí. para ir cerrando, digamos, ¿cómo pensás que te va a encontrar eh, dentro de 5 años, ponele? ¿Cómo te vamos a encontrar haciendo qué pensás, digamos, vas a estar llevando adelante este abordaje en Asunción? ¿Pensás quedarte ahí? ¿Estás Bueno, abierta a posibilidades? en 5 años, bueno, la verdad, ahora estamos aquí en Italia, ¿no? Ahora es el momento aquí en Italia. Yo estoy trabajando desde aquí, estoy haciendo toda la parte de trabajo online, estoy en proceso de homologación de mi título como psicóloga en Italia. Me estoy preparando para rendir algunos exámenes en la Universidad de Sapienza. Y ahora el lugar es Italia, por este momento. Fue una decisión difícil, no te lo niego, pero sí, ahora sí las cosas están saliendo por aquí, entonces decidimos quedarnos en Italia por unos años y luego ir decidiendo qué hacer, si volvemos o no a Paraguay. Pero de todas formas, hoy gracias a la tecnología y también nos dimos cuenta que todos podemos estar, hoy yo estoy desde Italia, vos de Argentina y todos podemos estar unidos. De una forma yo sigo con el proyecto de Paraguay. ¿Verdad? La idea justamente es irnos 1 o 2 veces al año a Paraguay y seguir fomentando lo que es justamente el proyecto de llevar la escuela allá. El próximo fin de semana tengo que dar una clase en la Universidad de Columbia, un seminario ahí. Entonces, algunas universidades nos están invitando.
Estoy dando clases en ESPA, en la Escuela Sistémica, también hacemos algunos seminarios abiertos y bueno, y la idea justamente es también armar de a poco un máster, ya sea online o presencial, pero yo siempre sigo trabajando con Paraguay, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, estoy hoy aquí en Italia, pero estoy trabajando muchísimo con mis pacientes allá, con empresas en Paraguay, con colegios. Seguís conectada con la realidad de lo que está pasando en Latinoamérica, en Paraguay. Y también, bueno, Total. vamos a comentarles ya para ir cerrando a los que nos van a escuchar y compartir que, bueno, que te has sumado en este aporte junto con Valeria Ujú. para justamente participar con un capítulo que va a hablar específicamente del abordaje estratégico evolucionado, vamos a llamarlo como corresponde, este aporte de neurones que queremos que también sea un aporte que puedan leer y conocer como bien también en tu mismo proceso de vida, es como tener una panorámica para ver si después nos podemos acercar a una formación, que eso es un poco lo que aspiramos con los escritos, con estos capítulos, es en dar a conocer para ver si después, si me interesa, necesariamente este conocer para que se haga propio tiene que venir de la mano de una formación seria e intensiva. Así mismo, así mismo. Y muchísimas gracias, de verdad. No, Ilse, por favor, un placer gracias a vos. enorme. Más allá de la diferencia horaria, hemos logrado Hemos concertar un logrado. momento y bueno, y seguimos en contacto. Te mando un abrazo espiritual. Gracias. Otra voz. Chao, chao. Nos Un vemos. gustazo. Un gusto.